Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí a esta inusual hora, pero se nos ocurría que a veces hay que romper la rutina y dejar de hacer lanzamientos en la tarde con tanto frío y tanta lluvia. Y bueno, y ocupar además los espacios de la vida cotidiana, en la rutina, las librerías. Para mí es un enorme placer estar aquí sentado al lado de Juan Diego Mejía, que no solo es un escritor que admiro mucho, sino que es un amigo, y pues que la vida le regale a uno la posibilidad de trabajar con los amigos, tampoco ocurre todos los días. Así que inventamos un poco este saludo y este evento invitando a algunos de sus amigos, de gente que lo ha editado. Les agradezco, por supuesto, a Adriana Martínez, editora de Juan en dos novelas, eh, hoy directora de la Biblioteca Nacional, Asriel Bibliovics, que fue colega de Juan en la maestría de escrituras creativas, Mi jefe. pues un jefe, que hoy es colega de lectura en el mismo sello editorial al que le damos la bienvenida a Juan Diego, María Rosario Aguilar, que fue también editora de Juan de estos dos libros hace 20 años en la editorial Norma, y su tarea encomiable como editora al frente del sello Vitral o de la colección Vitral y de buena parte de la otra orilla, la literatura que se hizo a finales de los 90 y comienzos de siglo, que creo que es un legado invaluable de autores, entre ellos Juan Diego, pero por supuesto Tomás González y tantos otros autores que queremos entrañablemente. Y de alguna manera pues lo que queremos es darle un saludo, tener una conversación casual, no hacer ceremonias demasiado profundas, más bien celebrar que estos dos libros aparecen y que van a ir apareciendo todo su fondo en Tusquets hasta que venga un nuevo libro que nos tiene prometido y que ya veremos su fecha. Yo simplemente preparé unas palabritas muy cortas para hacer este saludo y después, si les parece, María Rosario, Adriel y Adriana, discurrimos tranquilamente una pequeña intervención y pues, si quieres, le hacemos un par de preguntas a Juan. Gracias a Olga también por estar aquí y a todos los amigos esta tarde. El cine sí era mejor que la vida. Cada lector imagina de alguna manera los escritores que están detrás de las palabras que lo fascinan. Hace 25 años estudiaba literatura y leía con atención a los escritores premiados por el Premio Nacional de Novela que entregaba el recién nacido Ministerio de Cultura. El cine era mejor que la vida de Juan Diego Mejía llegó a mis manos en 1997. Puedo recordar la primera emoción que esa novela me causó porque de alguna manera prefiguró, sin yo mismo saberlo, la escritura de mi primera novela. Todo pasa pronto, que al igual que el cine, está construida desde la perspectiva de un niño y su relación con su padre. Debo confesar que para entonces yo repetía el título como si fuera un mantra. Juan Diego había encontrado una frase bella para darle nombre a la evasión que, desde entonces, ha supuesto para muchos de nosotros las oscuras salas de cine. ¿Quién no ha creído que esa película que se proyecta sobre una pantalla no contiene también la posibilidad de un destino propio? Quienes pensamos que la lectura y la imaginación nos permiten recrearnos e imaginar a los demás también moralmente, sabemos que no solo se trata de aquello que está afuera en los libros, sino lo que nosotros hacemos con ellos, lo que nos pasa a nosotros con ellos. Recuerdo que terminé de leer la novela de Juan con cierta desolación, pero también con la idea fundacional de cómo se construye el amor filial, las relaciones con el padre, las ausencias, los dolores, la dura tarea de crecer y tras soñar con la libertad, hacerse responsable de ella. Tras esa novela, creo, Editorial Norma comenzó a publicar otras ficciones del autor, entre ellas las dos que inauguran hoy su paso al sello Tusquets, Camila Todos los Juegos y El Dedo Índice de Mao.
Estas dos también ancladas en las preocupaciones de un autor que estudió en los años 70 en Medellín y militó en la izquierda de esos años. Quizás en esas cifras se puedan encontrar los rastros de una carrera metódica, silenciosa, que lo ha llevado como escritor a imaginar desde diversos ángulos y situaciones la realidad de su vida y de la vida colectiva de un país que, como lo señala un ensayo que se publicará pronto sobre los movimientos estudiantiles de 1971, terminó de concebir la modernidad colombiana, abriendo espacios no solo desde la política, sino esencialmente desde la cultura. Juan Diego ha sido, pues, un escritor que ha buscado su voz paso a paso, sabiendo que se inventa el universo si se conoce o se especula sobre la materia que está hecha. Como alguna vez lo dijo el librero Álvaro Castillo Granada, Juan Diego ha escrito una obra que es un organismo que palpita sobre las mismas preguntas: la militancia, la ciudad, el amor, la soledad y la diferencia. Desde comienzos de los años 80, con los libros de cuentos Rumor de Muerte y Sobrevivientes, para después aventurarse a la novela con A cierto lado de la sangre, publicada por Planeta en 1991, y a partir del nuevo siglo, con las dos novelas que presentamos hoy, y después Era lunes cuando cayó del cielo de 2008, Soñamos que vendrían por el mar de 2016 y Adiós pero conmigo de 2021. Todas estas serán publicadas en los próximos años en un sello que se siente orgulloso de contar con un autor que ha sido obstinado y juicioso en sus búsquedas y generoso, a manos llenas, en sus afectos. Ahora pienso si el cine era mejor o es mejor que la vida, y creo que la respuesta no es unívoca, como no lo son las ficciones de Juan Diego. Quizás habría que esforzarse un poco más para entender que no hay un reemplazo para esto que hacemos todos los días, pero sin duda la imaginación es el consuelo de millones de personas que, como Juan Diego o yo mismo, confiamos en el poder de la literatura. Si las palabras crean el mundo, espero que vuelvan a leer las de Juan, que ha sido capaz de atravesar los años pensando en que el lenguaje crea también la vida, como el cine, como Camila. Muchas gracias. Bueno, buenos días, tarde ya para todos. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias, Juan David, por invitarme esta mañana a recordar dos novelas que edité con mucho cariño, la verdad. Fueron unos años realmente muy enriquecedores, esos años de Norma. Y la llegada de Juan Diego, recuerdo perfectamente el día que nos vimos por primera vez. La llegada de Juan Diego a la colección de La Otra Orilla fue de verdad un auténtico regalo, ¿no? Porque se encontraba uno con un escritor de un ejercicio literario tan esplendoroso, tan con unos personajes tan entrañables que era imposible no enamorarse de ellos, ni enamorarse de sus temas. Así que me siento muy feliz de que se estén reeditando, ¿no? Estas dos novelas, que les demos de nuevo la bienvenida a Camila a todos los fuegos y al dedo índice de Mao, que son dos obras con las que Juan Diego pues ha continuado la construcción de un universo ficcional, y digo continuado pues porque comienza desde los primeros cuentos que mencionó Juan David, y comienza también con el Cine era mejor que la vida, que es una novela también hermosísima. Y mi sensación en ese momento como editora, ahora como lectora de la obra de Juan Diego, es que él nos va haciendo entregas, ¿no? En cada una de sus novelas, digamos, ha ido construyendo ese universo literario. Y de hecho, y recuerdo y retomo lo que decía Juan David a propósito del comentario de Álvaro Castillo. Álvaro Castillo escribió en una reseña que los libros de Juan Diego forman un solo cuerpo, ¿no? Que forman un solo árbol que va creciendo paso a paso, poco a poco, ¿no? Y tiene toda la razón. Esa es la sensación que uno tiene cuando uno se va leyendo su obra.
las ramas de ese árbol van creciendo, se van esparciendo, van floreciendo también y van creando así un paisaje en el que por momentos pues nos encontramos con referencias a personajes o acontecimientos narrados en otra novela, de tal manera que uno se siente en un ambiente familiar, ¿no? En un ambiente conocido. En el dedo índice de Mao, por ejemplo, cuando es una escena que a mí me gusta mucho, cuando Juancho lleva por primera vez a Claudia, a esa mujer que está tratando de conquistar, cuando la lleva por primera vez a su casa para que conozca al gordo, a su hermano. En el camino por el que recorren para llegar a la casa ven distintas mansiones y ven también las calles y las casas del barrio Manrique, que es un barrio muy importante en todo, digamos, ese universo literario que construye Juan Diego. Y de pronto suelta, así, como sin quererle, le dice a Claudia, mira, esta es la casa de un muchacho que se mató en una carrera de motos, ¿no? Y entonces ese muchacho es Jorge Patiño, su amigo de la adolescencia, que aparece en Camila todos los fuegos, ¿no? Y ese amigo de la adolescencia además que le disputa el amor de Camila, ¿no? Entonces digamos, esos pequeños detalles es lo que le permiten a uno ver esa urdimbre que va haciendo Juan Diego en sus textos. Hay otra cosa que siempre digamos, sí que me llamó la atención a partir de su última novela, que la última novela se llama Adiós pero conmigo. Adiós pero conmigo es el primer verso de un poema de Pablo Neruda. Pero también es lo que piensa Paco perdón, es lo que piensa el negro cuando se está despidiendo de su amigo Paco, en Camila todos los fuegos, ¿no? Entonces, de nuevo es pensar en que hay un hilo que va recorriendo toda la obra literaria, que nos muestra además un autor absolutamente consciente de su labor, de su ejercicio como escritor, ¿no? De la creación de un mundo autónomo, de un mundo literario, estético, autónomo, que está recogido con una gran cantidad que está cosido, perdón, más bien con una cantidad de elementos. Y esas son solo dos muestras, si se quiere, dos minucias que evidencian esa voluntad de edificación de ese universo literario perfectamente reconocible. ¿Sí? Yo creo que los lectores ya sabemos cuál es el tono de la prosa de Juan Diego, cuál es el estilo que lo identifica, el tipo de personajes con los que uno además se encariña casi que de inmediato, ¿no? O sea, y nos encontramos con Medellín, que es por supuesto el escenario central de gran parte de su literatura, de una Medellín en estas dos primeras novelas que es la Medellín de los años 70, cuando la ciudad comienza a transformarse, ¿no? Cuando todavía no ha pasado el drama del narcotráfico, es decir, es una Medellín mucho más, mucho más entrañable, ¿no? Mucho más vivaz y entonces uno recorre con sus personajes pues los barrios, recorre Junín, recorre la playa, recorre Manrique y asiste también a los lugares que son pues emblemáticos, ¿no? ¿Quién no ha ido al Astor en Medellín? ¿No? Y esas cosas hacen que uno realmente como lector sepa de nuevo, insisto, identificar, ¿no? Ese universo literario que él ha construido, ¿no? Y en sus novelas, pues también, digamos que nos presentan estas dos novelas, nos presenta a dos protagonistas jóvenes, dos muchachos que nos van conduciendo por una cartografía en la que se explora el despertar erótico, se explora también el fracaso también de ese primer amor, las primeras experiencias con el alcohol, la exploración de la militancia política. Es decir, si en Camila todos los fuegos él ahonda en ese primer enamoramiento, ¿no? En el enamoramiento de la adolescencia con una ternura que nos hace complacernos con las alegrías del negro y también padecer las tristezas que le trae consigo ese proceso. En el dedo índice de Mao pues está de nuevo el amor, pero es un amor
atravesado por la militancia política, ¿no? Por el compromiso de la lucha, ¿no? Por la urgencia del llamado a la lucha revolucionaria. Pero eso se hace reflexionando también con el amor filial, ¿no? El amor de Juancho por su hermano, por el gordo, y lo hace de una manera digamos, que nuestros corazones se sienten identificados de manera inmediata. Hay muchos más temas, por supuesto, en estas dos obras de Juan Diego, entre ellos, por supuesto, la figura del padre, ¿no? Que mencionaba también Juan David, a propósito del cine, era mejor de la vida, el padre presente, el padre ausente, el padre vivo, el padre muerto, ¿no? Ese padre que en el cine era mejor que la vida, el niño ve casi nunca feliz, ¿no? O casi nunca lo ve feliz. Son unas novelas en las que, por supuesto, están siempre presentes la amistad, la revolución, el desencanto de la revolución, el amor en esas distintas facetas, el amor amical, el amor familiar, el amor erótico, ¿no? Así que de nuevo, pues yo estoy realmente muy contenta de que se hayan vuelto a escribir, perdón, a editar, a escribir, a reescribir, bueno, sí, reeditar es en cierta manera reescribir. Así que bueno, te felicito mucho y les damos la bienvenida otra vez. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a esta celebración, porque para mí esto es una gran celebración, el que vuelvan a salir las obras de Juan Diego. Y creo que con razón el sello Tusquets festeja la publicación de las dos primeras novelas del escritor antioqueño Juan Diego Mejía, Camila, Todos los Fuegos y El Dedo Índice de Mao, obras que merecían ser rescatadas y vueltas a publicar para que no terminaran en el olvido. Por cierto, el rescate de las diversas obras de la literatura nacional que ya no se encuentran en las librerías, pero que forman parte del canon de la literatura nacional, es una de las grandes labores que viene desarrollando Juan David Correa como editor literario de Planeta y cuyo cometido y acierto deberíamos estar agradecidos todos los escritores del país. Sin duda hay vasos comunicantes entre las dos obras que vuelven a ver hoy la luz del día. Tanto Camila, Todos los Fuegos, como El Dedo Índice de Mao son novelas que podrían clasificarse como de educación sentimental. Sucede en la ciudad de Medellín entre la década de los 70 y 80, y los protagonistas son jóvenes universitarios que comienzan a abrirse paso en la vida, llenos de incertidumbres y angustias, pero también de sueños. En estas dos novelas se camina mucho por la ciudad, sin rumbo fijo, y donde el simple caminar parece ser un acto de búsqueda. No saben todavía para dónde van, pero tienen que seguir, aun cuando no tienen claro hacia dónde se dirigen. Son las dudas de la juventud, el ser o no ser, como diría Hamlet, el emblemático joven perplejo. En estas novelas se inician los primeros amores, llenos de inseguridades, pero también de esperanzas, donde un beso hace toda la diferencia y las actitudes irreverentes y revolucionarias se ven como heroicas y sin embargo nada cambia. En Camila, las motocicletas, la velocidad, el atrevimiento, la insolencia religiosa de los nadaístas, o mejor de los nada, como los llaman los personajes de la novela, y cómo sus arrebatos escandalosos se diluyen con el pasar de los días, y las chaquetas de cuero marcan toda una época. Pero quisiera concentrarme ante todo en El Dedo Índice de Mao, que considero una de las grandes obras dentro de este género literario. El reconocido crítico Harold Bloom, en su libro La ansiedad de las influencias, publicado en 1973, sostiene que todas las grandes novelas de la literatura son una relectura de obras que las preceden y que han tenido un importante impacto en el autor, que las ha retrabajado y en ocasiones refuta para abrir otros y nuevos espacios. Sin embargo, las influencias son fundamentales para el desarrollo de la tradición. Al fin y al cabo, estas relecturas, con sus diferencias y similitudes, demuestran que la gran literatura es también un diálogo entre textos. Ahora bien, El Dedo Índice de Mao, más que una ansiedad, encontramos una celebración
y reconocimiento claro de la obra que va a sustentar esta historia, de Ratones y Hombres del Premio Nobel John State. Y aquí también vale la pena recordar la famosa frase de Newton: vi más allá porque me paré sobre los hombros de unos gigantes. Y esa es la sensación que uno tiene cuando lee esta novela de Juan Diego Mejía. Porque sin dejar de ser un sentido homenaje a la obra de Steinbeck, resulta diferente, original y novedosa. Ambas tienen como uno de sus protagonistas a un joven retrasado mental, pero me atrevería a decir que si algo caracteriza a esta novela de Juan Diego es la ternura, su impresionante delicadeza en sus descripciones, la cariñosa relación de Juancho, el narrador, con su hermano menor, a quien cariñosamente llama el gordo, pero ante todo es su amigo amigazo y termina por ser su gran protector. Sin embargo, a pesar de la ternura que subyace en la obra, no deja de ser angustiante presenciar la impotencia del gordo y sus equivocaciones involuntarias cuando uno es consciente de la gran fuerza que tiene en sus manos y lastima sin proponérselo a los invitados a la casa cuando los saluda dándole la mano. También resulta inquietante verlo en su inmenso esfuerzo por aprender a escribir su nombre con dificultad e intenta dibujar las letras una a una y dolorosamente, y la dolorosa insensibilidad de las monjas maestras y el vecino carpintero que se burlan del muchacho indefenso sin compasión. Pero también habría que señalar cómo Juancho se siente atado a su hermano y por ello no goza de la libertad de otros jóvenes de su generación que sueñan con irse al monte a servirle a la revolución. Esta novela es una obra de formación típica de esos años en que las asambleas y movimientos estudiantiles dominaban el panorama de las universidades públicas colombianas. Pero a su vez es una historia de familia, de un padre que fracasa en los negocios, llega tarde y tomado con el médico a atender el parto de su mujer y muere solo en otro negocio fallido en Venezuela. También es una madre que la angustia de morir antes de que su hijo retrasado y dejarlo sin querer a la deriva. Y de un amor que comienza en la biblioteca de la universidad cuando Claudia, una joven estudiante de literatura, busca el libro de Steinbeck, pero no lo encuentra porque Juancho lo ha tomado antes de los estantes. Otro de los protagonistas, Raúl el Mono, de origen campesino, que ha llegado a la ciudad dejando todo atrás y cuya mano lastimada por el trabajo rural y cortadas llaman la atención. Viste siempre un zarape mexicano y botas ecuatorianas, pero es la culebra que se forma en su frente cuando la frunce lo que en última lo distingue. El mono es quien le presenta Claudia a Sancho, sabiendo que la quiere conocer porque le parece una mujer preciosa, pero no sin antes darle un puño en el brazo, en la pierna o en el pecho, que es su forma cariñosa de expresar la amistad. El mono la conoce porque la ha visto en las reuniones políticas maoístas a las cuales él siempre asiste. A lo largo de la novela siempre aparecerá el dedo índice de Mao, no solo como señal acusadora, sino como indicador de autoridad y de lo correcto. Y si se quiere ser militante, si se quiere ser un maoísta serio, debe saber y aprender a usar el dedo índice, porque sin el dedo índice no hay autoridad ni verdad posible. Pero también hay que decir que el autor en este caso nos devela que la reverencia al dedo índice quizás tiene un origen religioso más allá del simple gesto de los militantes maoístas, porque en China el hueso del dedo índice de Buda se ha vuelto un relicario y nada es casual en este mundo. Pero esta obra, con su trama compleja, nos hace comprender que el compromiso político no es tan sencillo ni fácil y que tiene también un lado oscuro, porque las mujeres, por ejemplo, no pueden usar el dedo índice de Mao, pero el resto de su cuerpo sí debe estar a disposición de los militantes. No es casual que Claudia le advierte a Juancho que a pesar de ella ser militante, espera de él un comportamiento diferente. Esta novela también nos habla del trabajo revolucionario en diferentes zonas del país y cómo algunos, entre comillas, descalzos se vuelven leyenda entre los militantes porque sacrifican cualquier interés individual por la revolución. La novela, sin lugar a dudas, retrata un momento histórico de las universidades colombianas
de los jóvenes colombianos, tanto en sus ilusiones, desilusiones y mareos. Pero debo advertir, ahí sí con el dedo índice de Mao, que nadie se va a marear con la lectura de la obra, porque está muy bien tejida, con gran artesanía y un manejo del lenguaje exquisito y una ironía elegante, lo que la convierte en una importante obra de la literatura nacional. Sin duda está tan fresca como cuando se lanzó por primera vez, y estoy seguro que continuará en su camino, paso a paso, como los jóvenes en las calles de Medellín, y sus páginas sin duda cruzarán las barreras del tiempo. Bueno, Juan, yo no tengo nada escrito, pero quiero rescatar mucho de lo que dijeron María del Rosario y Adriel. Lo primero quiero decir que me parece que pues aplaudo también la misión de Juan de rescatar fondos y pensaba en estos días respecto a esta invitación que sensato es acoger a un autor en un fondo editorial desde sus primeras novelas, que ojalá uno siempre pudiera hacer eso, pero que también este afán de la industria editorial por ganar novedades y pescar autores entre unos y otros nos lleva a traer un autor con una novedad, pero y más aún en este caso tuyo creo que tiene sentido por lo que decía María del Rosario, que concuerdo completamente que se trata de un universo y que poderlo leer en orden, digamos, tiene aquí un sentido muy especial. Entre las muchas cosas que decían ellos ahora, como que me iban apareciendo todas las conexiones con las novelas que tuve el gusto de editar. Decir también que ese trabajo de rescate del fondo, tuvimos la dicha de poder trabajar en el cine Era Mejor que la Vida, que lo reeditamos en Alfaguara en ese tiempo, y que sí, para mí en ese tiempo como editora, como hacer esos rescates también era una felicidad. Entonces, fue esa novela en particular, trabajarla y traerla al fondo con esas dos, con la novela más reciente en ese momento, tenía todo el sentido, así que ahora este conjunto pues lo tiene todo. Yo pienso que tus libros además se hacen aún más necesarios, su lectura hoy es necesaria para entender lo que nos está pasando. Pienso que todo esto que nos cuentas de la vida universitaria, en la universidad pública y ese afán por descubrir y conocer y meterse en la revolución, se vuelve lectura importantísima hoy, que la memoria es esta palabra que estamos siempre citando en todos los escenarios. Y digamos que me gustó mucho lo que dijo María del Rosario, como el lugar en el que pone el amor, la ternura, que la mencionaba Riel también. Pienso que sobre todo es una literatura afectuosa, que cuando uno se mete en ella, yo también ahora un poco volviendo a mi historia con tus libros, me acuerdo que muy recién llegada a Alfaguara, no sé si fue el primero o la segunda novela que me tocó editar, Soñamos que vendrían por el mar, que es además una trama también muy compleja, pero que precisamente son estos personajes de los que uno se enamora y en los que por todos lados está el afecto, no le tienes miedo al afecto en la construcción de las historias, entonces son como tramas que uno navega amorosamente siempre, y eso pasaba con Soñamos específicamente. La última novela no la alcancé a editar yo, pero sí la alcancé a leer en manuscrito, no sé cómo quedó finalmente, pero la entiendo perfectamente como parte de este universo completo. Entonces, nada, yo celebro mucho que estos libros estén saliendo en orden en este fondo y celebro, Juan, esa labor que estás haciendo tú de esos rescates que me parece que son importantísimos y nada, muy feliz por ti y por estos libros. Aquí estamos. Si me permiten, yo digo pues algunas cositas. Es difícil hablar porque siento una emoción extraña que hacía mucho rato que no experimentaba. Uno siente que con el tiempo cree que está curado de todo, pero no es verdad. Cada una de las palabras de estos amigos que están acá me emociona mucho y me hace reflexionar como qué es lo que me está pasando. Y les voy a ser muy sincero,
acabo de cumplir 70 años. La semana pasada cumplí 70 años y eso lo confronta a uno con muchas cosas. Y es, digamos, yo llevo 40 años, desde 1982 que salió mi primer libro, estoy en la tarea de escribir todos los días, casi sin la expectativa de estas cosas, de estas palmadas en la espalda. No, porque uno se acostumbra a escribir, aunque le vaya bien, aunque le vaya mal, se acostumbra a hacerlo todos los días y termina entendiendo que ya no hay ningún otro oficio para uno, que no hay ninguna otra actividad que lo llene a uno, que hay que hacer muchas cosas en el mundo, pues mercar, lavar platos, todas esas cosas, pero lo principal siempre está en lo que uno está escribiendo, lo que uno está haciendo. Entonces uno pierde como la perspectiva del mundo, uno pierde la perspectiva de la vida propia y solamente ve la línea que está escribiendo, en la palabra que no aparece, el cansancio que está llegando y que no me va a dejar terminar lo que estoy haciendo. Entonces uno se pierde. Y un momento como este, que está enmarcado por una celebración de un cumpleaños excesivo y que coincide con un regalo que yo siento que cuando hablé con Juan David hace unos meses, muy pocos meses, que hablamos de la posibilidad de hacer esto, de publicar las novelas en un sello de Planeta, pues eso me ha servido para entender qué es lo que hice, qué es lo que he estado haciendo todo este tiempo, fuera de criar a mis hijos y querer a mis nietas y, bueno, todas las cosas que hacemos los seres humanos, pero he estado escribiendo unas cosas que parece que no están tan aisladas como me están diciendo los amigos acá, no están tan desconectadas, porque es verdad que parece un solo libro, y eso puede ser bueno o puede ser malo. Yo quiero pensar que es bueno, quiero pensar que lo que pasa es que cuando uno termina un libro quedan muchas cosas por decir, pero no se desconectan de lo que va a ser más adelante. María Rosario, por ejemplo, que tuvo en sus manos los manuscritos de estos dos libros, señala una cosa que a mí ya se me había olvidado, y es que el narrador y su compañera van en un bus por el barrio Prado y señala una casa donde vivía un muchacho que se mató en una carrera de motocicletas. Para mí era muy importante esa conexión, pero a mí se me había olvidado y ella lo retoma, cuando dice que él se mató en una frasecita, él se mató él de una motocicleta, está diciendo lean la novela en la que se mata ese muchacho de la motocicleta, lean Camila Todos los Fuegos. Entonces yo creo que yo me la he pasado haciendo eso, tendiendo puentes, y yo creo que Adri se dio cuenta también algo de lo que hablaron Asbiel y María, y es que la novela de John Steinbeck de Ratones y Hombres, que está basada en esa historia tan tremenda en la que un hombre que es casi hermano de otro que es retardado mental lo tiene que matar, porque es el acto de amor más profundo que puede realizar en ese momento, porque dejarlo vivir es dejarlo como para que los lobos hagan y deshagan con su cuerpo y con su vida. Entonces él prefiere matarlo mientras le cuenta una historia bella. Esa historia de John Steinbeck está en el dedo índice de Mao, pero también aparece en Soñamos que vendrían por el mar, porque los actores de teatro montan esa obra que se llama Perdónanos Carlos Marx, y es que el retardado mental es Marx y el otro actor le pega un tiro a Marx. Entonces es como liquidar el asunto del marxismo en la vida de estos personajes. Y recuerdo que esa novela se iba a llamar Perdónanos Carlos Marx,
pero no hubo forma de convencer a Iriarte y a otros. Sí. Pero bueno, todo ha sido unas anécdotas muy, muy deliciosas. Siempre he sentido que estoy entre amigos y ahora sí que me siento como que de verdad ya cumplí esos años y ya estoy en un momento en que quiero solamente sentir este amor, este cariño de mis amigos y mis amigas que tuvieron la delicadeza de venir acá. Pues, no sé, es como los ciclistas, pero es de verdad que quiero agradecerles mucho que vinieran, que Juan se haya jugado esa carta que se está jugando y ojalá esto funcione. Pues. Pues se trataba de esto, no sé si alguien quiere hacer un comentario, bienvenido por supuesto, pero se trataba de un acto simbólico, distinto, en donde escucháramos un poco hablar sobre la obra de un autor. Yo creo que eso es importante para la vida cultural e intelectual del país, que las obras se vean juntas, se recupere el trabajo que ha hecho gente tan valiosa como Juan y como tantas y tantos otros. Sí, yo no me he inventado nada salvo la idea de que la dignidad de esas personas que escribieron antes pues tiene que ser recuperada, tiene que ser restituida, y eso lo hemos hecho con Palacios, con Caicedo y con tantos otros. Y pues a mí me alegra mucho que todas estas conexiones secretas se puedan ver juntas cuando cumplamos un poco la meta de publicar el fondo de Juan, porque vamos a publicar sus cuentos, por ejemplo, que no han aparecido, me parece, después de los 80s, que son la génesis de él como autor. Y por supuesto las otras novelas que hemos mencionado. Tal vez yo sí quisiera preguntarte algo, porque como estoy leyendo el ensayo al que me referí en mi texto, es cómo ha sido leída tu obra en estas claves militantes entre tus compañeros militantes. Es decir, a veces a la gente le cuesta desprenderse y sentir que aquí hay un acto de imaginación sobre un momento específico, los años 70, y como que se apasiona negativa o positivamente, según convenga, por lo que aparece en esos libros. ¿Cómo fueron leídos hace 20 años estos dos libros que creo que son importantes para eso que eras tú en los años 70? Pues entre los militantes, Juancho y Ángel lo saben, no son tan neutrales en su expresión. Y yo creo que no fueron muy efusivos. Pero hay algo que me llamó la atención cuando salió Soñamos que vendrían por el mar. Hay un personaje que se llama Alejandro, que realmente Alejandro está basado en Juancho Arango, nuestro amigo que está acá. Y me llamó alguien por teléfono y me dijo: hola, ¿hablas con Alejandro? Y yo le dije: ¿cuál Alejandro? Te doy una pista, estoy en tu libro. Y era alguien que tenía, pues en ese entonces usábamos nombres de guerra, ¿cierto? Entonces cambiamos los nombres. Y me llamó alguien que se llamaba Alejandro. Entonces me citó porque él quería aclararme que las cosas que yo dije ahí no eran exactamente así como yo las había pintado. Entonces yo en un momento, yo no sabía qué hacer, si cuando estaba allá frente a él, si aclararle que él no era ese Alejandro o dejarlo en su fantasía. Yo lo dejé. Era protagonista del libro. Yo lo dejé y preferí no ahondar en eso, porque eso, ahí se pierde uno explicando eso, ¿cierto? Claro. Entonces cometí el error de aceptar la invitación de ir a hablar con él, pero eso no se debe hacer. O sea que quienes se ven, digamos, aludidos en los libros, no reaccionaron bien, y algunos pues lo hicieron equivocamente cuando me llamaban a hablarme de esto. Yo creo que me parece que ha funcionado más es con estudiantes de otras generaciones, y es una esperanza que tengo de cómo van a ser leídos estos libros por los nuevos lectores. En la Universidad de Antioquia han hecho algunos trabajos de grado sobre estos libros
y me parece que ahí hay un respeto como más, pues menos involucrado, ¿cierto? Hay un análisis más serio. Y creo que eso es más que suficiente, pues, porque yo no quería ni vengarme del uno, ni contar cosas que no eran, no. Simplemente lo que hace uno es soltar como todo ese taco que uno tiene dentro, y cuando lo suelta pues queda livianito y ya pasamos a otra cosa. No sé si alguien quiere hacer un comentario final. Por favor. Sí, con Diego ayer hicimos un recorrido por librerías y conversamos con jóvenes libreros, veinteañeros, treintañeros. ¿Qué les dirías a estos nuevos lectores, jóvenes lectores, sobre estas nuevas ediciones de tus libros? Fue tan interesante esa ruta que nos trazaste ayer, que fuimos a varias librerías y nos encontrábamos pues con jóvenes libreros, como tú dices, Marco, que estaban como ansiosos de saber estos jóvenes de qué van, porque ellos tienen la visión de los jóvenes de hoy, ¿cierto? Y cuando les hablan de jóvenes de Medellín, algunos me decían, pero es que yo pensaba que los jóvenes de Medellín todos eran de motos y sicarios y traquetos, seguidores de Pablo, y resulta que les vamos a mostrar es otra juventud, ¿cierto? Entonces, a mí me interesa mucho que puedan descubrir como esa juventud de la que yo hablaba, que tal vez se parezca un poco a la de hoy. No creo que sean tan distintas, creo que se parecen. Y con la mirada de estos libreros desprevenidos, yo creo que se puede llegar a tener lectores nuevos, que eso me parece muy interesante, no solamente que los libros estén, que ya es un hecho muy importante que los libros, pues como ustedes decían, no van a desaparecer, pues ya se van a demorar un poquitico más para desaparecer, pero lo importante es que los nuevos lectores pues lleguen a estas historias como un descubrimiento, como un asombro, no como hacer arqueología, como cuando uno lee La Vorágine, a ver cómo era la selva, sino estamos leyendo una cosa contemporánea. Pues a todos mil gracias por estar este mediodía aquí acompañando a Juan y acompañarnos a todos. Les mando un gran abrazo, feliz fin de año. Ojalá lean con curiosidad renovada estos libros, los que ya los leyeron, y los que no, que se asomen a esos jóvenes que no son jóvenes de otro tiempo, sino que siguen siendo jóvenes gracias a la literatura. Buenas tardes.